Buenas noches, estimado docente, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado hablar acerca de David Ricardo. Somos el grupo número 4, integrado por Santiago Naranjo, Steven Ricardo Méndez Pavón, Daisy Alexandra Casa Vilturco, Vilma Karina Herrera Bonilla, Erika Paulina Manitio Rebolledo. Somos el grupo número 4. Para iniciar el, el detalle de la historia sobre David Ricardo, es importante hablar acerca de la bibliografía. David Ricardo nació en Londres. A los 14 años se unió a su padre en la Bolsa de Valores de Londres. Él estuvo casado con Priscilla Annie Wilkinson a los 21 años de edad y se convirtió al unitarismo. Su interés en economía se despertó tras leer la obra sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith en 1799. Él ingresó al Parlamento en 1819 y fue abogando por el libre comercio y la abolición de las leyes del maíz. Falleció en 1823. Mucho gusto, mi nombre es Steven Méndez. Voy a hablar sobre las circunstancias sociales de la época en la que vivió David Ricardo, ¿no? Una época comprendida desde el año de 1770 hasta 1830, 1840 aproximadamente, en Inglaterra, ¿correcto? Sacamos cuatro circunstancias principales. La primera es una urbanización y cambio social, la explotación laboral, desigualdad social y crecimiento económico. Vamos a abordar una por una para explicar el contexto, ¿no? Primero, ¿cómo sucedió el tema de la urbanización y cambio social? Tenemos que partir que Inglaterra era un país en donde su producción era 100% la agricultura, ¿ok? Pero hay algo que da un giro de 180 grados a esta manera de economía, ¿no? De netamente la agricultura, y es justamente la creación de la máquina a vapor en 1769. Al crear una industria, al crear el tema de la máquina a vapor, se disminuye la mano de obra porque el tema de la agricultura primero se emplean máquinas, es mucho más rápido, y hay que tomar en cuenta algo importantísimo que también afectó a la urbanización y a este cambio social, es el acta de cercamiento. Esta acta fue comprendida entre del año 1760 a 1840, en donde tienen que cercar obviamente las tierras, deben tener un dueño. Entonces los campesinos, pues al no tener los recursos para cercar estas tierras, son expulsados y enviados obviamente a la ciudad. Esto crea la migración de personas del campo a la ciudad y buscan entrar allá a trabajar en fábricas, y aumenta la mano de obra, ¿no? Esto es 100% beneficioso para los capitalistas. Tomemos en cuenta que existían también los terratenientes y ellos se abarcan el tema de las tierras y ya no solo se dedican a la agricultura, sino que también empiezan a ver el tema de la ganadería, ya que necesita también menos personas para cuidar los animales. Entonces sacan más personas y estas personas empiezan a migrar del campo a la ciudad. Esto nos crea otra circunstancia social, y es la explotación laboral. Hay que tomar en cuenta algo. Cuando el campesino migra a la ciudad, hay mucha mano de obra, hay mucha gente que quiere trabajar en las fábricas. Es decir, que cuando aumenta esta oferta laboral, la demanda laboral, perdón, obviamente los capitalistas, los dueños de las industrias, empiezan a pagar menos.
¿ok? Las condiciones deplorable, la revolución industrial llevó condiciones de trabajo que fueran duras y salarios bajos. Esto generó, de hecho, vamos a ver más adelante, protestas y movimientos laborales, ¿ok? Vamos a la siguiente, y es la desigualdad social. Hay que entender que existía una pequeña clase que controlaba la mayoría de los recursos económicos y recursos políticos, y la clase media, conformada por profesionales y funcionarios públicos, pues aumentaron bastante su poder en esta época, ¿no? Esto es algo importantísimo. Y bueno, nos vamos al crecimiento económico. Tomemos en cuenta que al haber un incremento de mano de obra, la revolución industrial con la creación de la máquina a vapor en 1769, hace que obviamente el capitalismo sea un auge en esta época. Empieza la producción de bienes y servicios, aumentan las demandas, esto ayuda a que los capitalistas puedan empezar incluso a exportar este producto al exterior, a exportar a Asia, América, a Europa. Y algo importante de acotar acá, pese a que hubo un crecimiento económico, obviamente no se respetaban las condiciones laborales. Esta es como el lado oscuro del capitalismo, ¿no? Las personas, los campesinos que emigraron, ahora formaban parte de un sistema, de un engranaje en esta gran máquina de industrialización. Ya ni siquiera veían lo que fabricaban, sino que simplemente eran parte del proceso. Hay algo importante también en estas circunstancias, en la época que vivió David Ricardo, y es las circunstancias geográficas. Entendamos que la geografía de Inglaterra, en su creciente red de ferrocarriles y canales, facilitó el transporte de mercancías y materias primas. Esto realmente hizo prosperar el comercio. Pero como estamos viendo, todo parte de esta revolución industrial, ¿ok? Otra de las circunstancias en esta era circunstancias políticas, ¿no? Vamos a abordar primero un cambio de sistema político. Hay algo muy importante que ocurre en esta época, y es en el año 1801, donde se crea la Ley de la Unión. Esta ley, como su nombre lo indica, pues une el reino de Gran Bretaña con Islandia, creando el Reino Unido de Gran Bretaña y de Islandia. Algo importantísimo también aquí es en 1832 se crea la ley de reforma, en la cual obviamente las personas pues empiezan a tener un derecho al voto. Aquí la clase media empieza a ingresar en el ámbito de la política, algo importantísimo en esta época. También otra de las circunstancias son las guerras. Pusimos de ejemplo pues la guerra napoleónica. Hubieron la guerra con Francia, guerras napoleónicas. Tomemos en cuenta que una guerra siempre crea un efecto negativo en la economía. Y reformas sociales. Este ámbito, y aquí ponemos énfasis en el tema de la explotación laboral, y cómo en 1824 se crea la ley de contratos, ¿ok? La gente estaba opuesto a esta ley, por supuesto, porque se disminuía el tema de la participación de los empleados, pues para ver cómo mejorar sus situaciones laborales. Aquí algo importantísimo es en 1834 se crea la Gran Unión Nacional de Sindicatos. Tomemos en cuenta que partimos de que hubo una explotación laboral muy marcada, ¿correcto? Y se crean estos sindicatos para proteger al trabajador, y obviamente existen huelgas y se empieza a buscar este bienestar para los trabajadores. Estas fueron las reformas sociales. Nace este movimiento de los cartistas,
De hecho también importantísimo cómo se crea obviamente una unión entre los trabajadores para proteger obviamente las circunstancias laborales. ¿Ok? Aquí vamos, circunstancias económicas, partamos de la revolución industrial. Como les expliqué, toda esta época de David Ricardo nace justamente con la creación de la máquina a vapor en 1769. Esto incrementa al tener industria, por supuesto, se crean empresas y demás, empieza a haber un auge económico, hay un crecimiento en la industria textil, como explicamos al inicio, pues las personas, los terratenientes, pues ya no solo se dedicaron a la agricultura, sino a la ganadería, lo que incrementa el tema de la textilería, ¿correcto? La minería aumenta, por supuesto, estamos en la era industrial, se necesita hierro, se necesita carbón, la minería aumenta, y la construcción naval, pues obviamente el tema de las exportaciones, ¿no? Obviamente construían los barcos y empezaban a exportar el material. El comercio internacional, por supuesto, como les mencionábamos, los capitalistas, al tener ya bastante poder económico, tenían el lujo de poder exportar a Asia, Europa, a América. Las guerras en Francia, napoleónicas, obviamente esto creó un efecto negativo en la economía, y la inflación y deuda pública. Tomemos en cuenta algo: al haber una guerra, obviamente se cierran empresas, se cierran industrias, y esto acarrea y hace un decremento de la oferta, pero se mantiene la demanda. Esto aumentan los precios, por supuesto, al no haber mucha oferta y seguir demandando más por la guerra, porque había exportaciones, pues hay una inflación. Eso en parte de la guerra, pero incluso antes de la guerra, obviamente al haber bastante movimiento económico, este crecimiento económico, la gente ganaba un poco más, empleaba a sus esposas, a sus hijos, las familias ganaban más, gastaban más por ende, y obviamente al incrementar esta demanda y mantenerse esta oferta, pues los precios empiezan a incrementar. Eso es de mi parte, muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. Muy amables. Saludos, estimado magíster. Mi nombre es Erika Paulina Manistio Rebolledo y les voy a presentar una breve reseña de los aportes de David Ricardo al pensamiento económico. Como aportes tenemos los temas monetarios, el método deductivo, la teoría económica moderna y la teoría de valor. Como primer aporte, los temas monetarios, ya que en esta David Ricardo propuso el intercambio del patrón oro por los lingotes, ya que se ahorraba más el oro con relación a los billetes. Bueno, lo que quiere decir es que a pesar de que en ese tiempo David Ricardo recomendó la circulación de los billetes y la descartación de la moneda de oro y plata, estos billetes tenían que tener un mismo valor que el oro, ya que al momento de la convertibilidad por los lingotes, estos tengan un mismo valor y les sea de facilidad hacer el intercambio y asimismo obtener un ahorro beneficioso para ese tiempo. Como siguiente aporte tenemos el método deductivo, en la cual aquí nos ayuda a crear supuestos para relacionar puntos desde un punto de partida a una conclusión, dando como resultado la solución del problema. Bueno, como se podía observar, como se entendía que en esos tiempos los niveles de vida de las personas no eran buenos, ellos buscaban puntos de por qué tenían esos niveles de vida bajos, llegando a una conclusión de que se debía a los sueldos, ya que en ese tiempo los sueldos eran mínimos y esos sueldos no les abastecía a las personas para tener un nivel de vida bueno. Y por eso David Ricardo optó por este método, ya que les ayudaba a solucionar los problemas que existían en ese entonces. El siguiente aporte sería la teoría económica moderna, ya que aquí lo que nos dice es que debemos separar los negocios de los sentimientos personales para hacer
dueño de nuestro propio negocio. Es decir, lo que aquí nos da a conocer es que nosotros debemos separar todos los sentimientos personales de los negocios para hacer tener resultados beneficiosos para nosotros. Es decir, podemos tener nuestro propio negocio, ser libre de poder escoger cualquier comercio que nosotros nos sentamos cómodos, entre otros. Bueno, como último aporte sería la teoría de valor, en la cual lo que aquí nos da a conocer es que al intercambiar el tiempo y el esfuerzo nos da como resultado la cantidad de trabajo producido. Asimismo, analizando la distribución de los ingresos, da como resultado la destacación de las implicaciones de las competencias que existían y llegando a la distribución del crecimiento económico. Bueno, lo que aquí nos da a conocer es que a nosotros al intercambiar algo, obtenemos algo, es decir, nosotros intercambiamos tiempo, esfuerzo, trabajo de cualquier trabajo, obtenemos un resultado beneficioso en el cual nosotros esperábamos eso al principio, ya que estamos intercambiando cualquier nivel de trabajo por una cantidad producida beneficiosa para nosotros. Bueno, y eso sería todo mi exposición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Naranjo y yo les hablaré acerca de la hipótesis que planteamos como grupo. Para comprender la influencia de estos aspectos en el pensamiento de David Ricardo, es necesario contextualizar la época y el espacio geográfico en el cual se suscitó. David Ricardo vivió en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, precisamente en el periodo de la Revolución Industrial, en la cual se suscitaron cambios económicos, sociales y políticos bastante importantes. Entre estos cambios se encuentra la implementación de un sistema capitalista en su país, sistema el cual ocasionó en la sociedad de la época varios cambios: explotación laboral, urbanización y desigualdad. Todas estas determinantes sociales le hacen cuestionarse a David Ricardo el funcionamiento del capitalismo y cuál es el motivo de la explotación laboral, los sueldos bajos y, por ende, el aumento de la desigualdad. Este cuestionamiento se evidencia en su concepto la ley de hierro de los salarios. Según Ricardo, los incrementos salariales por encima de su nivel de subsistencia resultan en un aumento de la población trabajadora, lo cual a su vez conducirá a un incremento en la oferta de trabajo y por consiguiente una disminución en los salarios, tal como se representa en esta diapositiva. En el ámbito económico, se puede afirmar que la presencia de un fuerte comercio internacional en Inglaterra, con la exportación de principalmente materias primas como la lana y el algodón, llevaron a David Ricardo a formular otra de sus grandes teorías, la teoría de la ventaja comparativa, la cual sostiene que un país potencia su crecimiento económico al dar prioridad a la industria en la que posea una ventaja comparativa más sustancial. Esta eficiencia, argumenta Ricardo, resulta en una reducción de costos, y este fenómeno a su vez es una consecuencia directa de la revolución industrial, manifestándose en la reducción de costos y en la producción masiva. En resumen, las condiciones específicas de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, marcadas por la revolución industrial y la adopción del capitalismo, fueron determinantes en la formación de las ideas de David Ricardo sobre la economía. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Huellas del aporte del personaje en discursos económicos contemporáneos.
Y primero tenemos la teoría de la producción. Esta surge de la ley del rendimiento decreciente de la agricultura, es decir, que en esta teoría intervienen los factores productivos. Por un lado, la escasez de la tierra y por otro lado, el exceso de demanda de alimentos. Todo esto genera que se cultiven tierras de menor calidad, ya que es necesario el aumento de la agricultura. Tenemos a la teoría del valor. En esta teoría se explica cómo las fuerzas económicas hacen que se produzcan cambios de precio en el tiempo. En esta teoría, David Ricardo concuerda con Adam Smith, ya que consideran que el precio de los bienes se basa en la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, no consideran que la renta sea un determinante en el precio de los bienes, ya que el valor del mismo surge de los costos de producción que han intervenido en el proceso. Tenemos a la teoría de distribución. En esta teoría se establece el primer modelo económico de cómo se distribuyen los ingresos en las diferentes clases sociales a lo largo del tiempo. Describe los intereses que tienen las clases sociales. Sin embargo, para David Ricardo, esta teoría se basa en la distribución del producto total entre trabajadores capitalistas y terratenientes. Tenemos también a la renta diferencial. A esta teoría se lo clasifica en dos tipos. La renta de cultivo extensivo, que implica cultivar en tierras más fértiles y luego en tierras menos fértiles, y a la renta de margen intensivo. Se cultiva en la misma tierra varias veces. Gracias.